Bienvenidos, estamos aquí otra vez con Relate to You Podcast. Otra vez estamos aquí con nuestras lindas madres. Si no vieron el episodio de la semana pasada, por favor, regresen al canal y vean ese video porque tuvimos nuestras mamás y hablamos sobre la maternidad y muchas otras cosas. Entonces, las tenemos otra vez aquí y vamos a seguir hablando sobre el tema de maternidad, cómo fue la experiencia en ser nuestras madres. Entonces, si quieres comenzar con una de las preguntas. Claro que sí. La pregunta que tengo a continuación es, que vamos a empezar de lleno. Que, ¿tienen algún consejo para las madres de hoy? Ya sea para las madres o, por ejemplo, para mí que vamos a ser madres. ¿Qué me aconsejarías? Porque no me falta mucho. Mi consejo es que no tengan miedo, que ser mamá es una bendición. Y más si creemos en el Señor Jesús y conocemos su palabra, es el regalo. Yo puedo decir que es algo tan hermoso que Dios le dio a la mujer, poder tener hijos. Y puedo decir que cada mujer es diferente. Cada mujer es, no como sufrió una, va a sufrir la otra. Y yo puedo hablar por mí misma, que mis 4 embarazos fueron muy buenos, muy saludables, muy bien. Y 2 de mis embarazos, o más bien 2 al tener mi bebé, sí fue con dolor, y 2 no dolor. Para mí fue algo, bendición de Dios y más que nada muy hermoso. Así que no tengan miedo, sino sí puedo decirles al momento que tengan su bebé, ámenlo mucho, dedícanle mucho tiempo, hablen mucho con ellos, la palabra más que nada y mucha paciencia. Más que nada, siempre mírenlo como un regalo de Dios que le está dando para cuidar, para alimentar, para crecer, para que un día ese bebé o ese adulto, ese niño, va a volver allá con nuestro Padre Celestial. Sí, muy bien. Sí, pues para que también, ¿verdad? Que todos vamos a volver allá. Más que nada pienso yo que también es el mensaje de que Dios nos va a pedir. Así lo creo yo. Nos va a pedir como, ¿qué hiciste con lo que te di, verdad? Sí, nos va a pedir cuentas. Ahí está. Sí. Muy bien. ¿Para usted, mami? ¿Consejo? Sería... Para las que van a ser madres y para las que ya son madres. Bueno, para las que van a ser madres, pues sí, que no tengan miedo porque es el inicio de algo, ¿verdad? El inicio de ayudarle a una persona a ser, ayudarle a que se forme, a formarla como ser humano, como hijo de Dios, ya depende, ¿verdad? Y a las que ya tienen hijos, es muy delicada, es muy bonita, como dijo la hermana, esa grande bendición de tener a un hijo. Y también es una grande responsabilidad, educarlo como Dios nos enseña, ¿verdad? Que tenga principios, que tenga valores y pues no solo eso, sino impulsarlo a que sea un buen ciudadano, a que sea un mejor hijo. Creo que esa es la meta de la mayoría o todos los padres, tener hijos que sean de bendición a todos los lugares donde ellos vayan, que sean de bendición, que no sean personas que quitan, sino que sean personas que ayudan para que sean un escalón para que otros crezcan. Esa tarea es muy bonita, pero a la vez sí hay que enfocarse en cómo ayudarle a sus hijos para que logren esas metas. Bueno. Y hoy en día, ¿qué ven ustedes que ha cambiado en las mujeres? Porque obviamente en mi generación se puede ver. ¿Qué has visto que es diferente en las nuevas madres? Y cómo están criando a sus hijos o aún en el deseo de tener hijos. ¿Qué han visto que ha cambiado en comparación de su tiempo? A comparación de mi tiempo, estoy hablando de hace 50 años.
no sabíamos nada de, hasta una televisión no había en aquel, bueno, no teníamos. En aquel tiempo la mentalidad de nuestra era muy inocente, a no saber ni cómo van a nacer los bebés o por qué se casa la gente. O más bien, me corrijo, no saber cómo nacen los bebés. La mentalidad era solamente, ¿quieres tener hijos? Cásate primero y vas a tener hijos. Entonces, la mayoría de la gente en aquel tiempo, al menos en mi época, cuando yo me casé, muchas cosas no sabía, pero porque yo fui a la escuela, yo fui a high school, yo sabía, ¿verdad? Muchas cosas. Entonces no me casé Completamente. como blind o Ciega. ciega, ¿verdad? Entonces, y lo que pasa hoy en este día, los teenagers a veces ya saben mucho más que nosotros. La verdad, yo lo digo por mí, ¿verdad? Por mi teléfono. Ellos ya saben muchísimo de todo, de muchas cosas. Entonces, para ellos, por eso les da miedo a tener un bebé. O muchos por eso quieren tener un bebé, porque pues ya saben, pero no tienen todavía la responsabilidad de cómo, ¿verdad? Criar estos bebés o estos niños. Entonces, por eso digo yo que hoy en día se ha cambiado mucho la tecnología, bastante. Y por eso es muy importante, yo digo, en mí, hoy en día, instruir a nuestros hijos, los que tienen hijos pequeños, instruirlos, porque en la escuela sí les enseñan, pero los papás y mamás creo que le pueden enseñar lo que es correcto, mejor todavía. Al menos los valores cristianos. ¿Para usted, hermana? La pregunta era, ¿qué veo? ¿Qué diferencia veo, verdad? Sí, es mucha. Hoy en día yo veo madres, y es mi opinión, ¿eh? Yo veo madres que como que tienen hijos, sí, por el gusto de tenerlos, pero no con mucha responsabilidad respecto a educarlos de una manera que sean pues digamos, niños respetuosos, niños que principalmente eso. Yo hoy no veo que las madres o padres, ¿verdad?, se enfoquen mucho en que los niños no le falten al respeto a las personas mayores. Desde chiquitos que los dejan como muy permisivos, pues, como muy fácil. Ya con el teléfono o la tablet que tienen, pienso que ya con esos juguetes se pueden entretener mucho y desaprovechan mucho el aprender, el ser creativos, pero eso pienso que es parte de los padres o de la mamá, que los niños se pierden mucho de desarrollar su potencial que tienen por traer aparatos que ya te enseñan muchas cosas. Entonces, yo sí veo eso como un déficit en la sociedad, pues en los niños, que están perdiendo mucho ese tiempo con los aparatos en lugar de ser más creativos. Porque yo me acuerdo y les he platicado a mis hijas que cuando uno no tenía eso era muy creativo. Y todos, de hecho, Dios nos dio eso, de ser creativos, de ser soñadores, de soñar cosas grandes. Yo hoy casi no veo eso, pero pienso que es por lo mismo, porque se mantienen muy ocupados en otras cosas. Yo eso no lo veo como muy favorable para los niños en este tiempo. Pero pues, y como digo, viene de los padres también, porque puedo hablar sobre mi experiencia, no soy madre, pero sí sé que yo batallo con cuánto tiempo dedico en mi teléfono. Y aún si tienes redes sociales, vas a ver videos de madres, no sé si los has visto, pero muchas madres están en el teléfono cargando el bebé y de repente se levanta
y comienza a buscar dónde está mi bebé, dónde está mi bebé. Y está hasta que realiza, oh my God, aquí lo tengo, aquí lo traigo. Pero porque sucede. A mí me ha pasado eso, te puedo decir con la escoba. ¿Dónde está la escoba? Y la tengo. Pero es que andamos distraídos, andamos con el interés en otra área. Y estoy completamente de acuerdo que hoy en día no creo que pensamos mucho en qué tanto o qué tanta responsabilidad se requiere para invertir en crear a un niño. Es más como les vamos a tomar fotos, les vamos a poner, El gender reveal. le vamos a hacer una party El baby shower. y vamos a decorar. El otro día tú me dijiste que ninguna de tus hijas tenía una carriola, que para mí no lo pude creer, que tú nunca tuviste una carriola y aún para algunas ni cunas. Hoy en día tú vas a ver en las redes sociales las madres enseñar el cuarto. Y no estoy diciendo que está malo. Nomás es como una apariencia que estamos poniendo en, mira lo que todo pude proveer. Yo puedo proveer por mi hijo, pero es nomás provisión. No es necesariamente valores o principios o tiempo. Es más, mira qué tan bonito está lo que yo pude obtener y lo que le estoy dando a mi hijo. Entonces, yo sí puedo ver que aún es lo que yo estoy pensando de, yo tengo que aprender cómo sí soy parte de esta generación, sí tengo obviamente mi teléfono, tengo más información, pero tengo yo que ser intencional en cuánto tiempo esto me va a robar. Porque si no, cada momento que prefiero estar en la Instagram y no estar mirando a mi hijo, ¿eso qué dice de mí? Pero es la realidad, es nuestra generación en donde vivimos. Entonces, quiero una pregunta rara, pero tú, mami, en ese tiempo, ¿qué fue como, la presión? Porque hoy en día yo diría que la presión de madres es que tengas todas las cosas. Tienes la cuna, tienes la carriola, tienes el car seat, tienes la ropa y depende de dónde la compras, porque si es en la Ross, por favor, y cositas así. En tu tiempo, ¿había una presión de eso o nadie les importaba? En ese tiempo, me acuerdo yo, al menos con mi primera hija, sí quisimos tener una cuna y tuvimos su cunita. Y un portabebé. Era todo y lo necesario que nos hacían un baby shower y tener lo necesario. Pero no nos enfocábamos tanto en eso. No. So, ¿me estás diciendo que nunca tuviste un aparato que calienta los wipes? No. No lo digo por mal, pero es la realidad. Es la realidad. Y es que sí es cierto. Creo que aquí lo que nos podemos aprender de todo esto es que hay otros enfoques que no deberían de ser enfoques, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si queremos criar niños que respeten, niños que si cometen un error lo corrijan, pero nos estamos enfocando en que me voy a comprar esa máquina que calienta las wipes, ¿verdad? O me voy a comprar no sé, esa papilla porque casi el niño se va a criar solo con la papilla, ¿verdad? Porque es la mejor papilla que hay. Entonces pienso yo que dejamos muchas cosas no le damos prioridad a muchas cosas, pero a otras sí. A lo que te hace la vida más fácil a lo mejor. Más con conveniente. Un niño más conveniente, pero no nos ponemos a pensar que le estamos haciendo una inconveniencia al niño ahora, ¿verdad? Porque yo lo puedo ver, niños que hacen tiradero y no son para recogerlos, y madres que no son para recoger el tiradero que el niño hizo. Entonces ahora te quedas así como que, ok, ¿y quién lo va a recoger? Pues quien no lo hizo, quien no lo hizo, ¿verdad? Y yo me acuerdo que cuando nosotros salíamos, cuando estábamos chiquitas, mi mamá era muy así de, ni pidan. O sea, si vas a una casa, vamos a ir todos comidos para que no pidan, había ese enfoque más de, hay que ser respetuoso, hay que tener consideración de la otra casa, de la otra persona, a donde vayamos, recoge tu basura, no la dejes ahí, ¿verdad? Y pienso ahora que hay mucho
¿cómo se podría decir? Yo lo he visto mucho en que, no, pues si mi niño no quiere saludar, que no salude. Ajá. Y te quedas como, ok, pero esto es mínima cortesía, mínimo respeto. O no, si mi niño no quiere hacer esto, que no lo haga, no quiere, no le gusta, ¿verdad? Y yo me acuerdo, mi mamá era de, no, pues si no te pregunté si te gustaba o no, lo vas a hacer. O sea, no, ¿por qué le voy a dar una opinión o dejar que el niño tenga opinión cuando ahorita le gusta una cosa y en 5 minutos le gusta otra cosa? No tiene mucha cavidad, ¿verdad? A comparación de antes. Antes era, no, pues lo quiero guiar y le voy a enseñar respeto, valores. Pienso que ahorita está cambiando eso. ¿O ustedes qué piensan? Yo tengo una... Respecto a la pregunta que hiciste, Sí. se me vino una y no se me ha ido todavía. Creo que en mi tiempo sí había esa presión, pero respecto a la educación. Sí, creo que cuando niños hacían, vamos a decir en un convivio o en una fiesta, te fijaste que los niños de fulana hicieron esto y esto y estaba ahí, no les dijo nada. Eso, yo pienso que esa era la presión. Tener hijos que tuvieran, que fueran, digamos, educados. Sí, Que tuvieran respeto, que saludaran, que si un adulto les pide algo, que obedecieran. ¿Sí? Creo que esa sí era presión. Era una presión. Sí. Como que no voy a... ¿Quién tenía los hijos más respetuosos? Más respetuosos. Más educados. Educados, digamos, sí. Sí, yo creo que sí, esa era la presión ahorita. Ay, qué bonita presión. Sí, lo que yo he notado es que, por ejemplo, no es por decirlo por mal, pero tú creciste en la pobreza. Sí. Y de una forma, nosotras 4 crecimos también de cierta pobreza. Entonces, hay una mentalidad en mi generación y aún en un poco de la tuya, de que quieres darle lo mejor a tu hijo. Y si tú no tuviste esos zapatos, o si tú no tuviste esa casa o ese carro, lo quieres para tus hijos. Pero estamos ahora creando una generación que ha podido obtener esas cosas sin en verdad trabajar por ello o sin apreciarlo. Entonces, pueden ver eso. ¿Ustedes alguna vez en sus vidas tuvieron esa mentalidad de quiero darle lo mejor a mis hijos? ¿Y pudieron ver ustedes cómo no lo apreciamos? ¿Y cómo ven que ha sido como de una forma una consecuencia eso? Pues ciertamente se valora más lo que te cuesta. Sí. Lo vimos en nosotros mismos. Mi papá siempre nos enseñó, tienes que trabajar para tener esto. Y entonces realmente cuando uno se lo da a sus hijos, por eso los hijos fácil nos dicen, no quiero esto, ¿verdad? Pero por eso es muy bueno a veces no darle todo a los hijos y que ellos aprendan a ganárselo, ya sea agarrando buenos grados, sí, recompensarlos, pero con algo, siempre, y no darles todo. Que puedan trabajar por aquella cosa en vez de nomás dárselos. Sí. Entonces, de una forma tú dijeras que es un consejo que tú también dieras. Oh, sí. No darles todo lo que quieren. No darles todo. Si yo nunca les di todo a ustedes, nada, sino al contrario, siempre les enseñé que hay que trabajar para ganárselo. ¿Y para usted, hermana? Sí, también es bueno eso. Todos, creo que la mayoría de madres, en este caso, queremos darles lo mejor. Claro. Yo le doy gracias a Dios que no pude. Porque gracias a eso creo que tengo hijas que son agradecidas y que pues eso, la gratitud abre muchas puertas y es un valor muy, muy favorable a nosotros ser agradecidas y pues gracias a que no tuve, quizás si hubiera tenido a lo mejor sí les hubiera dado, porque he visto que los que tienen pues sí les dan todo lo que, hasta más de lo que necesitan. Lo que no necesitan y pues sí perjudica y mucho. Entonces le doy gracias a Dios por no haber tenido la forma de cómo darles todo
y creo que así son unas mejores hijas. Pues, ¿Estás de acuerdo? sí. Yo Sí, también. estoy de acuerdo. Porque de alguna forma, cuando empezó a haber más dinero en la casa, sí hubo esa, Sí. ¿cómo se podría decir? Esa diferencia. Cuando éramos, no, pues sí, pobres, o estábamos en carencia, Kelly y yo, un peso, lo valorábamos. Sí. No, con esto nos alcanza para esto, aquello, el otro. O cuando mi mamá se quedaba, porque mi mamá trabajaba, y cuando mi mamá se quedaba esos domingos a hacernos de desayunar, no, para nosotros era como fiesta, hay que valorarlo. Pero cuando nos vinimos para acá a Estados Unidos, y como al tercer año más o menos que estábamos aquí, mi mamá le empezó a ir bien y todo eso, y hubo un poquito de más dinero. Mis hermanas, las mayores, también ya no estaban en la casa, entonces mi mamá se pudo enfocar en Kelly y en mí. Sí notábamos que ahora ya era esa actitud de, ¿esto hizo de comer? ¿Verdad? Ya te acostumbraste Exacto. más. Entonces, a pesar de, mi mamá siempre tuvo esa mentalidad de no les voy a dar todo. Ujú. Y quizás ya a esa edad o en ese tiempo mi mamá ya lo hacía ya más intencionalmente, ya no era que no pudiera, ya lo hacía porque no. Entonces ya sí me acuerdo que a veces en la high school le decíamos, pues quiero esto, y si no lo compraba, pero no era como, cada 8 días te voy a comprar algo, Claro. o cada esto, no, no, ya te compré hace un mes, o hace 2 meses, o lo que sea, ¿verdad? Y también en nosotros, creo que también no crecimos también pidiendo a cada ratito. A lo mejor, si acaso, donde nos volvimos un poco más así payasas, era con la comida. Yo pienso que con la comida sí era así de, no, pero ¿por qué va a ser de comer esto? O hagas aquello, o así. Pero en otras cosas sí siento que nos ayudó el que mi mamá no nos diera todo. Para mí, fue creciendo en the projects. I don't know how to say that in Spanish. En los proyectos. En los proyectos. Porque cuando íbamos a cambiarnos de donde vivíamos, había una casa como unas cuantas streets down, unas cuantas cuadras. Y una casita chiquitita con 2 cuartos. Yo dije, ahí voy a vivir, pues obviamente con mi mamá y mi papá, porque ya mis hermanas ya se habían casado. Y para mí eso era todo, porque por lo que nosotros habíamos vivido y crecido, esto era una mansión para mí. Entonces, cuando llegó la oportunidad por medio de un programa que estaba ayudando a familias a comprar casas y nos dijeron, aquí están construyendo, la verdad yo no me lo creí. Yo no vamos a vivir aquí, no es posible. Y llegamos, eso sí fue un momento para mí, wow, esto es increíble. Esto es de ricos. Esto es de ricos. Y creo que por eso no crecí con un desprecio a donde yo crecí, porque para mí allí viviendo en esa vecindad fue algo bueno, fue algo, todos los vecinos se conocían, se daban carne asada. Sí, tal vez no era el lugar más seguro, pero para mí había mucho gozo en vivir ahí. Entonces, cuando pudimos llegar a otro lugar, para mí fue, wow, lo pude apreciar en ese punto. Entonces, tal vez si hubiera crecido en esa casa, para mí es, esto es lo que hemos tenido ya por toda mi vida. Tal vez hubiera sido mi mentalidad más. Entonces, parte de mí, como ahora que ya estoy casada, tengo eso, porque siempre hay como, tenemos que crecer, tenemos que hacer más, y hay veces que yo digo, tal vez eso no es bueno, porque si para mí yo estaba feliz donde vivíamos, entonces ¿para qué yo voy a tratar de obtener algo que en fin los voy a herir? Porque no lo van a agradecer. ¿Me entiendes? Ya, sí. Porque como tú también lo viste bien en ti, piensas, a lo mejor por ahí. Veo ahora el resultado de que tener esa childhood me hizo bien. Y es que pienso yo que también es como dónde pones la línea, ¿verdad? Como es bueno querer avanzar, pero hasta dónde dices, ok, a lo mejor ya aquí ya es mucho, hasta que ya tengas la mansión allá en Spanish Hills o qué, ¿verdad? Y entonces ahí también sería otra cosa, porque cómo crías a tus hijos para que sean agradecidos, pero también ve dónde vives, ¿verdad? O sea,
pero también no te quieres quedar donde mismo, porque Exacto. también Es el balance. es el balance. Entonces, y bueno, ya que estábamos hablando un poquito de sus tiempos, hermanas, me gustaría preguntarles, ¿cómo fueron sus padres con ustedes y cómo eso afectó o apoyó o ayudó a que ustedes después fueran madres? ¿Cómo eso les ayudó? Porque usted lo mencionó un poquito en el otro episodio, que gracias a cómo la criaron sus padres es que usted tuvo una cierta crianza con nosotros como hijas. Entonces, si nos podríamos ir un poquito más A su a su historia de cómo fueron sus padres con ustedes. Y usted también mencionó que como usted creció en un hogar cristiano, usted también se enfocó en centrar a Jesús en la vida de sus hijas. Entonces, pero si nos podrían hablar un poquito más de cómo fueron sus padres con ustedes. Sí, hermana Lula. Yo me siento orgullosa de mis papás. Ujú. Una de las cosas que siempre hasta la fecha a veces se lo digo a mis hijas, que mi papá al mirarme, somos 4 varones, o más bien 3 mujeres y 4 hombres, pero mi papá se enfocó tanto en las mujeres que al cumplir los 15 años nos decía, te puedes casar a los 20 años. ¿Por qué les digo que se casen a los 20 años? Dice, porque para que críen hijos y para que tengan juventud, para cuidar a sus hijos Ujú. y fuerza para educarlos. Una persona mayor, mi papá decía, es más difícil. No es que no se pueda, pero es más difícil. Pero si ustedes pueden, a los 20 años cásense. Eso fue siempre que mi papá nos puso, porque para él el matrimonio era hermoso. Claro. Mi padre se casó de 19, mi madre de 17. Entonces, para ellos el matrimonio era hermoso, casarse y criar hijos, pero siempre con buena educación y más que nada con buenos modales y en el temor de Dios. Amén. Amén. Otra cosa mi papá nos decía, el matrimonio es para toda la vida. Mi madre nos decía igual, problemas va a haber, pero sea para toda la vida. Y pues por eso cuando yo me casé, siempre dije, sí, yo quiero hijos, yo quiero familia, quiero servir a Dios, mi esposo. Y siempre quise un varón cristiano. Y, ¿verdad? De preferencia. Si no, de todos modos, también Dios los come. Esa es mi opinión. En eso estoy contando, hermana. ¿Y para usted, mami? Se me fue la pregunta. No se preocupe, se la traigo. La pregunta es, ¿cómo fueron sus padres con usted? Y cómo eso ayudó a que usted fuera madre después. Casi soy un reflejo. Sí, pues creo que para toda la humanidad, no solamente para mí. Sí, depende mucho cómo somos criados para que luego eso es lo que nosotros sacamos, o es lo que somos. Uh-huh. En mi caso, pues mi papá, mi mamá, muy duro los dos. No eran muy emocionales. Veme ahora. No eran muy así de débiles tampoco. Así de que por cualquier cosita mi mamá estar llorando. Oh, no. Mi papá era una persona que decía que él tenía palabra. Cuando él decía algo, aunque después no le conviniera, él lo sostenía por la razón de que él era una persona que quería cumplir con su palabra. O decía que la palabra valía más que cualquier cosa para él. Entonces también ese fue un buen principio para nosotros, el no ser de indecisos. De doble ánimo. De doble ánimo. O decir hoy una cosa y a los días, ¿sabes qué? Siempre no. No. Te mantenías firme. Eso era lo que aprendí de él, o lo que se quedó conmigo. De no ser persona de doble ánimo, sino que mantenerme en la decisión que dije, aún sea que ya no me va a favorecer mucho, pero pues respetarla. Y de mi mamá, pues una persona muy valiente, que no le gustaba que nadie la
la hiciera menos, o no se puede, ¿cómo se puede decir? Que la amedrentara, no sé qué Ajá, sería esa sí. palabra. No, mi mamá no se dejaba de nadie que la tratara de humillar. Ah, No, nada. Y de hecho nos enseñaba eso, pero no salimos ya tan rudas como ella. Pero ella no le gustaba que nadie la intimidara en ninguna situación. Mi mamá formó un carácter, tiene su historia, me imagino, por cómo se criaron ellas también, pero ella tenía un carácter muy fuerte, muy determinado también. No fue una mujer débil nunca la vi yo debilitada en nada, en ninguna situación. En todo se mantenía fuerte y también con la determinación que eso se iba a arreglar, se iba a solucionar. Entonces, pues sí, tengo mucha razón en ahora el por qué soy quien soy, porque dependo de ellos. Ujú. La crianza que tuve con ellos y pues su carácter, aparte pues los genes de edad también los traemos, sino que pues gracias a Dios yo he venido pues ya puliéndome más como en muchas áreas, conociendo el amor de Dios, esforzándome también por obedecer su palabra, los mandamientos, y pues eso trae mejorías a la vida. Claro que sí, claro que sí. Y hermanas, si nos podrían platicar, porque ahorita me dio mucha curiosidad, si nos podrían platicar como de una historia más o menos que refleje cómo era su papá. Yo sé que usted mencionó, hermana, que su papá les daba consejos de el matrimonio es para toda la vida, ¿verdad? Se van a casar a esta edad para que puedan cuidar de sus hijos, pero ahorita se acuerda de algo que pasó que reflejara cómo era su papá. Sí, porque mi papá fue un hombre muy responsable, Ujú, muy trabajador y y muy entregado a Dios. ujú, Lo que fue mi papá. Fue un hombre muy honesto y muy justo. Y cuando él se casó con mi mamá, él fue el primero que se convirtió en su familia de 9 hermanos. Entonces mi papá, él fue el que conoció el evangelio y ahí conoció a mi mamá en la misma congregación donde él comenzó a ir. Entonces ya de ahí ellos se casaron y de ahí, claro, sus papás de él se convirtieron a Dios y también sus hermanos. Pero mi papá fue un hombre 100% entregado ujú, a Dios. Y así formó a sus 7 hijos, que somos nosotros. Y lo que él siempre, mi papá, lo que estudiaba en la Biblia, en la palabra de Dios, lo ponía a práctica. mm, Entonces todo lo que él podía entender del matrimonio y de los hijos, cómo criar los hijos, mi papá lo tomaba muy a pecho, ujú, aún los diezmos, aún ir a la iglesia. Mi papá tenía muy bonitos modales en respetar al adulto, mm, en calla, respeta. ujú, Eso nos enseñó a todos nosotros, sus hijos. Entonces, pero más se enfocó en sus hijos que sirvan a Dios, que amen a Dios y aun cuando nos casáramos, que instruyéramos eso a nuestros hijos, ujú, ¿verdad? No jugar con Dios. No sea así, un rato no, sino realmente ten a Dios y sírvele y sea un ejemplo, más bien. claro. Porque mi Claro. papá fue un ejemplo para nosotros. Ujú, Entonces siempre dijo, sea un ejemplo para tus hijos, porque mi papá siempre decía esto, lo que tú hablas, no lo que tus hijos van a hacer. Lo que tú hagas es lo que tus hijos van a ver. mm, Y yo siempre me quedé, ¿qué quiere decir eso? Y él decía, sí, tú puedes decirle, haz esto, pero tú haces lo contrario. ujú, Tus hijos no te van a escuchar ni te van a obedecer. Y sí, es cierto, y sí, no somos perfectos, fallamos y todo, pero mi papá era eso. Entonces yo miré mucho ejemplo en mi papá. ujú, Y yo en lo personal lo quise imitar, más porque Dios también nos dice que seamos como Él. Y por eso creo yo que, y luego también yo lo digo, el Señor dice,
obedeced a vuestros padres. Hijos, obedeced a vuestros padres. Entonces también eso, ¿verdad? Obedecer a mi papá era una bendición. Y yo creo que y ahora es lo que lo ha transmitido, ¿verdad? A mis y a sus hijos. hijas. Y oro a Dios. Tengo ya 11 nietos y más que han de venir, todavía me faltan los de Casey, Ajá. y los bisnietos y los tataranietos. Wow. Y más. Y Y, más. todo, y hermana, créelo, yo ya oro por ellos. Amén. Yo ya Qué bueno, oro por hermana. mis nietos, tataranietos y los bisnietos. Ujú. Y aún ya se le digo al Señor, Padre, el otro día estaba orando por mi nieto Josiah. Digo, Señor, como fue Josiah el rey de 8 años, él te sirvió, fue un rey perfecto, recto, que el Señor se agradó de él. Y dijo, Señor, mi nieto se llama Josiah, Señor. De aquí a 20 años, que este niño, a pesar que el mundo esté como esté, que él pueda hacer la diferencia. Ujú. Y eso lo pido para todos mis nietos y aún por el mundo entero. Mm. Qué bueno. ¿Y usted, mami? ¿Dijiste anécdota? Sí, se podría acordar de algo. Sí, de muchas, pero hay una, pues todas eran medio un poquito salvajes. Pero me acuerdo mucho de como anécdota de mi mamá. Cuando andábamos de novias, cómo nos decía que no nos dejáramos besar ni tocar. Eso todos los días nos decía. Y tan así lo teníamos tan guardado que yo creo que daba a la hora de llegar a casarse, yo creo que hasta con miedo, no sé. Pero decía, porque si pasa eso, ya no van a valer nada. Decía, y ahora digo, ¿por qué nos decía eso? Pues era muy duro, ¿verdad? Pero de alguna manera, gracias a Dios, todas llegamos, se puede decir que bien al matrimonio. A todas mis hermanas, pues nos pidieron y se hizo como debía de ser todo bien. Entonces, pienso que eso los honramos. Pero gracias a que mi mamá nos dejó muy bien sembrado eso. Dice, sí, esa sería una anécdota del carácter de ella, de lo que quería para nosotros y de cómo quería que no fuéramos como allá en nuestro pueblo, que había algunas muchachas de nuestra edad que andaban con sus novios para allá, para acá. Entonces, pienso que mi mamá tenía bien claro que no quería eso para nosotros, mucho menos que otras personas hablaran o se expresaran mal de nosotros, que andábamos con cualquiera persona o así, o que éramos muy fáciles, decía ella, para ciertas cosas. Entonces, eso nos lo dejó a todas muy bien plantado, que no nos dejáramos tocar ni besar, Sí. a menos que ya estuviéramos, pues ya que nos casaran. Ujú. Ese es, pues, pienso que es un reflejo de lo que era ella y de lo que quería para nosotros transmitirnos. ¿Y de mi papá? Bueno, de mi... Sí, de su papá. de mi papá. Él no mucho, en ese sentido, no mucho se metía con nosotros, pero sí también nos dejaba muy claro que no nos vistiéramos muy, también nomás Muy cortito. veía que traíamos un vestido así y nos seguía con la mirada hasta donde nos metíamos y le decía a mi mamá, dile que eso que trae no está bien. Ujú. O sea, él muy pocas veces se metió así con nosotros, pero pues para mí mi papá fue el que más me enseñó o Dios me puso de esa forma con él, porque yo aprendí mucho de él. Y no sé si el Señor ya sabía que un día yo iba a estar sola, sin la ayuda de un hombre. La cosa es de que me sentí muy favorecida por todo lo que yo estuve con mi papá y aprendí de él. Mm. Sí, porque de alguna forma, y yo lo he mencionado en otros episodios, que a usted la crió mi papá, se podría decir. Bueno, su papá. Yo le digo papá a mi abuelita. Pero la crió como varón, por así decirlo. En muchas cosas, sí, en muchos aspectos. Yo sé que yo no soy tan, tan débil o sensible así como debiera ser una mujer. Siempre fui como más fuerte, más ruda, más... Áspera. Que a veces no me gusta mucho, pero me ha favorecido y me ha ayudado. Bueno. De la misma pregunta, de lo que le preguntamos a nuestras madres,
¿qué cosas puedes decir? 3 cosas que tú agarraste de tu mamá, que te ha hecho como tú eres. Si puedes nomás mencionar 3. Uy, creo que hasta 3 es mucho porque siento que no. Yo siempre le digo a mi mamá, ay mami, yo quiero hacer un cuarto de lo que hizo usted. Un cuarto, un poquito de lo que hizo usted, pero pienso yo que lo que le ha agarrado a mi mamá es como el tratar de verme como capaz, aún a pesar de mis debilidades o de mis imperfecciones, como veo a mi mamá lo que ha hecho ella en su vida y lo fuerte que ha sido y obviamente por situaciones de la vida le ha tocado ser fuerte y le ha tocado ser ruda, como dice ella, pero pienso yo que eso me ha ayudado a mí también, ya después de que salí de esos momentos de negatividad, me ha ayudado a verme como una mujer fuerte, como una mujer capaz de hacer muchas cosas, porque me pongo a pensar, pues si soy hija de, tengo que hacer algo, ¿verdad? Tengo que ser ese ejemplo. Entonces pienso yo que la fortaleza, por así decirlo, en ese aspecto, como sentirme capaz, el ser reservada, a lo mejor el ser reservada, intento no, y obviamente fallo, Claro. pero intento no pensar antes de hablar e intento, si está entre mis manos, construir y no destruir. Entonces, eso. Y el manejar. aunque últimamente se están cambiando los roles, porque ya manejo con mi mamá y me dice, vas muy rápido, o me dice, ay, Lula, o así, ¿verdad? Pero pues ella me enseñó a manejar, entonces cuando a veces que la veo manejar, como cuando vamos a Tijuana o cuando vamos a México y ella maneja, a veces sí digo, wow, yo quiero también manejar así. Entonces, por eso a lo mejor a veces le echo muchas ganas a aprender a cómo irme de reversa, cómo estacionarme paralelo, cómo estacionarme de reversa, porque siento que cuando hago eso me parezco más a ella. Claro. Entonces, aunque a lo mejor ella ya no le empiece a gustar mucho, pero pues es que yo veo como mi mamá cuando vamos a México, mi mamá allá en México maneja de cambios. Maneja de cambios, entonces yo eso digo, wow. Y luego vamos a lugares lejos y todo el camino ella lo va manejando, todo el camino. Y nosotros allá en México tenemos un camión grande que le caben 16 personas. Y bueno, ese ya es automático, pero de todas maneras, o sea, el ver cómo ella toma ese rol, se podría decir de figura paterna, de protectora, me da a mí como ese de que yo también tengo que ser así, yo también puedo ser así. Pero sí, eso, yo pienso. Y pues me falta más, pero esos tres. ¿Tú? ¿Qué tal para ti? Similar a ti, tuve una mamá muy diferente que mis hermanas, porque mi mamá mucho cambió después que mi papá se enfermó en su carácter y aún puedo decir como Rosy, Irene y Annie también tuvieron una madre más aventada, más fuerte, más en esas áreas. Y yo tuve una madre más sensible, más paciente, más protegida, like you would overprotect us. Y al principio no me gustaba. Cuando era adolescente no mucho me gustaba que no me dejaba hacer esto y no me dejaba hacer lo otro y lo que sea, porque pues pasas por ese tiempo. Pero lo que aprecié durante ese tiempo es que lo que ella siempre me ponía, que era lo más importante, eran las cosas de Dios, que obviamente muchas veces lo has mencionado ahorita. Es algo que está no solamente grabado en mí, es como casi como when they brand. Una marca. Es una marca que me puso ella y mi papá. Pero yo digo más tú porque
de ti nacía. Mi papá lo hacía, pero de ti eras, vamos a ir a orar, vamos a ayunar, vamos a leer. Y era de ella. Ujú. Entonces, ahora soy así. Nace de mí. Ujú. Y no digo por mi esposo que no, pero en muchas áreas yo veo esa responsabilidad de que en mi casa yo soy la que controlo de una forma la temperatura espiritual Ujú. de la casa, Ujú. porque así yo lo vi con Mm. ella. Ella siempre estaba detrás de todos, incluyendo a mi papá. Aquí Dios es primero. Ujú. Entonces eso fue the main thing, la cosa más importante que me dejaste. Y más de todo, no sé si suena un poco, ¿cómo se dice? Conceited, presumido. Presumido. Pero si tengo gracia o amabilidad es por ella. Ella es una persona amable. Ujú. Y yo he visto con personas que tal vez no No serías muy sería amable. muy amable. Ella siempre ha sido la persona que no digas nada. Déjalo, como sea. Tal vez fue una injusticia, tal vez te hablaron mal o tal vez lo que sea. Deja que Dios trate con la persona. Ujú. Y no es fácil hacer eso. No es fácil nomás, estás allí, oh no, yo tengo que defenderme y tengo que decir algo. Pero ella, porque se lo agarró de mi abuelo, porque él era la definición de yo no me voy a quejar, no voy a insultar, no voy a decir nada. Yo, con el tiempo, Dios me va a recompensar. Ujú. Ella, y es por eso que soy así. Mi carácter automáticamente es más, no voy a decir nada. Y no creo que es por no tener el valor. Ujú. Es más porque ella me puso más el enfoque en no es tu batalla que ganar, Ujú. es la de Dios. Tu carácter al fin del día va a hablar por ti. Entonces, si no ganaste este pleito enfrente de todos, no te preocupes, algún día te va a regresar. Entonces, yo diría gracia, amabilidad y definitivamente el amor a Dios. I credit it to you. Te lo di, te diría que Y ahora hay que voltear la pregunta. ¿Ustedes qué piensan que nosotros tenemos que ustedes tienen? Como usted, hermana. Oh. Aparte de lo que ella dijo, ¿usted ve otras cosas? Sí, yo miro mucho en mi hija, en Keshita, lo he dicho una y muchas veces. Cuando apenas comencé a tener mis hijas, o antes de casarme, yo siempre leía a Felipe, que tenía 4 hijas, que eran profetisas. Y yo siempre, y cuando tuve una hija, 2 hijas, 3, luego 4, dije, mis hijas van a ser como Felipe, las 4 hijas van a ser profetisas. Bueno, es su deseo de cada mamá, ¿verdad? Ujú. Y la verdad yo puedo mirar a mi hija, que sea que Dios le ha dado ese don de que sus palabras siempre es de edificación. Ujú. Yo he visto eso, yo sé, el Señor dice, la palabra del Señor, si tú lees la palabra de Dios, la Biblia, te va a hacer sabio. Ujú. Aún el que no tiene sabiduría va a ser sabio, el entendido va a ser más entendido. Entonces, ciertamente, ella tiene, yo puedo mirar eso en ella y más que nada, tiene humildad. Ujú. Sabemos, Dios siempre dice, sé un corazón humilde. Ujú. Y aún dice el Señor que seamos, sí, dejándoselo a Dios las cosas. Ujú. Nunca tomar venganza de nada. Mi papá lo aprendimos mi papá lo aprendió su abuelo, de su papá, Ujú. o sea, mi abuelo. O sea, mi abuelo siempre fue un hombre no de pleito. Ujú. Y también temió a Dios y aceptó al Señor. Mi papá lo aprendió de su papá, mi papá, yo lo aprendí de él y ahora yo eso siempre le digo a mis hijas. Tenemos un Dios y el Señor dice que seamos mansos y humildes. Ujú. Bueno, el caso es que yo puedo mirar en mi hija que tiene eso mucho
mucha carisma en su corazón. Ujú. Y nos falta todavía paciencia. Pero sí, más que nada, apenas tiene 27 años y puedo decir que ha madurado bastante. Y más ahora en su matrimonio. Claro. Lo puedo mirar y yo me siento agradecida con Dios y sigo orando por todas mis hijas, por toda mi familia, que nunca dejen el camino de Dios. Amén. No importa que vengan en nuestro caminar, siempre poner nuestra mirada en el Señor. Nunca desanimarnos porque pasó lo que pase. No, sino siempre hay esperanzas en Jesús. Amén. 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 ¿Y usted, mami? Tienes muchas cosas, hija, ya, pero nos faltan muchas todavía. Ah, bueno. Ah, bueno. Ay, mi madre. Eres responsable, ¿verdad? Ajá. Igual yo también, pues, me gusta ser responsable. También valiente. No te dan miedo a hacer las cosas. Los retos también tampoco les tienes temor. Tienes muchas cosas, pero en varias cositas todavía andamos ahí trabajándolas. Tú sabes, ¿verdad? Me encanta porque la pregunta era, ¿qué bonito hay, mi mamá? Pero todavía te falta. No, lo que pasa es que No, pero eso pienso Mira, yo. me falta paciencia también, aquí también lo dije. Bueno, cierto. Pero pienso yo que eso es lo bueno porque así te puedes dar cuenta que nuestras madres no son las madres que, ay, es que mi hijo todo lo hace Oh, no. bonito Claro y mi que hijo no. todo y mi hijo y por eso se merece todo lo mejor. No, nuestras madres son nuestras mejores críticas, ¿sí, verdad? Son las que nos van a decir, no, hija, todavía te falta. Se te falta Jesús. Te falta Jesús. Pero continúe, mami, disculpe. no, sí, pues realmente eso, hija, que sí estás apuntando a buenas cosas y entre las que te veo son esas que ya mencioné, lo que es ser responsable, lo que es los retos, no no débil tampoco, no te veo débil. También tienes el carácter te propones algo y también lo llevas a cabo. O sea, tienes muchas decías cosas que que has aprendido de mí o que te he transmitido. Uh-huh. Y ya que la hermana Toñita le dijo a que pues te hace falta la paciencia, ¿a mí qué me haría falta, mami? ¿También? ¿O más? ¿De veras quieres que te lo diga? Sí, también paciencia y escuchar. Oh. Escuchar a la sabiduría, que en buena parte la palabra de Dios y otras personas también que te pueden traer. Sí, el consejo. Sí, claro. El consejo es bueno siempre y no nada más escucharlo, sino poner en práctica el consejo también. Bueno. Tengo una pregunta diferente. Lula y yo ya tenemos 3 años de ser amigas. ¿Tú has visto un cambio positivo desde que Lula ha estado en mi vida? Y si lo has visto, ¿cuál es? Bueno, yo no conocía mucho a Lula antes, la verdad, no la conocía yo mucho. Pero me acuerdo que cuando Lula comenzó a trabajar ahí con mi hija, me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto. Y la verdad, ahora puedo decir, ustedes se llevan muy bien. Se llevan muy bien, como dice, son de la misma química, como la gente dice, pero se llevan muy bien y creo que sí, he aprendido mucho de ti y tú has aprendido mucho de ella. Uh-huh. Lo que yo he visto que mi hija ha aprendido mucho, he visto, es que sí, tengo que comer mejor, mamá, porque Lula come saludable. No es mentira. Y y luego dice, oh, y Lula es muy honesta o muy sincera, you know. Pero Lula es bien fuerte.
es bien fuerte, mamá. Ella no le da miedo a nada. Y yo veo que mi hija se ha hecho ya más fuerte. Sí. Y pues más que nada, la verdad, las dos he visto que han trabajado arduamente en la iglesia y más que nada acercándose a Dios más. Sí. Y pues sí, yo estoy muy contenta, la verdad, de que Dios las puso a ustedes ahí a trabajar. Gracias a Dios, sí es. Sí. ¿Usted, mami? ¿He sido de buena o mala influencia? De bueno. No, de muy buena. De muy buena influencia. Sí, creo que así como ella ha aprendido de ti cosas, positivas, también viceversa, pues. Las dos se han complementado. Y yo pienso que cuando se conocieron, conociendo un poquito a Kes y mucho a Lula, pienso que no eran nada de lo que son ahora. O al menos sus pensamientos han cambiado mucho. Por la razón que ya ven otra perspectiva de las cosas, que si son entendidas, pues pueden verlo, ¿verdad? Y pues las cosas no siempre son como yo quiero, o más bien nunca. Siempre ella tiene otra manera de verlas, usted otra y otra. Entonces cuando vemos las de otras personas, a veces uno se queda, de verdad es cierto, porque yo estaba nada más pensando de cierta forma, por lo que yo soy, pienso así. Pero es bonito respetar pues sí, las formas de pensar de cada quien, aún con la misma cosa, ¿verdad? Yo creo que eso es una forma de crecer y también de madurez, el respetar la manera de pensar de las demás personas. Entonces yo veo a Lula más complementada ahora con la relación que ha tenido con Kes. Y pues eso me alegra mucho. Me alegra mucho y si también usted lo ha visto así o también ella lo siente así, qué bueno que se hayan complementado y que pues su amistad, su relación pues dure siempre. Y que así como es Lula sincera y a veces dura o recia, como dice, pues que también en eso pues hay que ser más conscientes a veces de no herir, porque a veces cuando uno es así un poco áspero como yo tengo que tener cuidado también de no herir. Porque como no fácilmente soy herida, pienso que la demás persona tampoco fácilmente no sale lastimada, pero a veces, o la mayoría de veces me puedo equivocar, porque la otra persona sí es sensible a ciertas cosas. Entonces, sí, a mí sí me da mucho gusto de que hayan tenido o que tengan esa bonita relación y que si han tenido sus ciertas, ¿cómo se diría? A lo mejor críticas entre ellas mismas, pero que sea para ser mejores personas. Porque aparte de conocer la palabra de Dios, aparte de guiarse por la palabra de Dios, hay muchas áreas en nuestra vida que tenemos que ser mejores o debemos mejorarlas. O al menos eso es lo que yo pienso y he visto, que pues siempre hay que estar madurando y pues... ¿Hay algo en específico que ha visto, mami, en mí? Sí. Que podría decir usted, eso no se lo enseñé yo. Eso se lo debo a Kes. Ajá. La paciencia. A pesar de que dice la hermana que le falta a ella, no sé de qué forma, pero Lula ha sido más paciente y también a escuchar o no accionar tan rápido. Esa sería la palabra. Sino detenerte un poco, no así tan rápido como normalmente tú acostumbrabas. Porque créanlo, no, gente, era peor. Pero fíjese que yo también, ahorita que usted estaba diciendo esto, yo también estaba pensando, y cuando la hermana mencionó que se ha vuelto más fuerte o se ha vuelto así un poquito más ruda, por así decirlo, yo también me puse a pensar, yo dije, yo también me he vuelto un poquito más sensible, me he vuelto un poquito más como lo que decía usted, me di cuenta que el ser honesta a veces hería, ¿verdad? Y tenía que venir de una amiga para yo realmente decir, ahí la regué, ahí no estuvo bien. Pero Entonces, también hay que ser honestos y también
comunicar Ajá. aquello lo que Pero, sientes. pero es lo bonito de que como que nos fusionamos. Sí. Ahora tenemos de los dos y creo que es un bonito balance, porque hasta en nosotras, porque obviamente hay veces que fallo y ya tengo a alguien que me diga, no solamente mi mamá, sino también ahora una amiga que me diga, ahí no me gustó, me heriste, ¿verdad? Y entonces ya modificamos nuestro aspecto, pero también al mismo tiempo tú también te estás volviendo como Tú más... puedes. Tú Ajá, eres capaz. exacto. Y ya tú también lo ves en ti, de que no, sí puedo, pues sí he estado haciendo todo esto y así. Y yo también he notado que me he visto, que yo antes no creía que era capaz como de tener esa sensibilidad o como de tener ese tacto, pero después de que me he dado cuenta, sí soy capaz de poder demostrar compasión y amor y paciencia. Entonces, las dos nos hemos creído capaces y lo hemos hecho de mejorar. Entonces, pues ya para terminar, porque ya estamos pues con buen tiempo, ¿verdad? Pero ya para terminar, hermanas, un consejo que nos quisieran dar a cómo continuamos con nuestro podcast, a cómo nos conocen como hijas, a qué es que ya quiere ser madre, o sea, no un último consejo, pero algo que nos quieran decir para la vida, que nos ayude. ¿Quién gusta empezar? Bueno, yo la verdad, las felicito. La honra y la gloria sea para el Señor, primeramente. Y estoy muy contenta con yo le digo a mi hija ministerio, pero con esto que están haciendo, porque la verdad, yo lo he escuchado y siempre analizo y medito. Siempre trae un mensaje, siempre trae un buen consejo, trae algo de edificación. Y aún, quiero hacer eso, mejorar. Entonces, ciertamente, sí, Dios las bendiga y sigan adelante. Y aún se los dije, creo que esta mañana, si algo negativo, no las desanime, sigan adelante. Sigan adelante, porque siempre nuestra palabra sea para bien, para edificar a otros. Nunca para hacer sentir mal a alguien o nunca para... ¿Verdad? Aquí solamente decimos nuestra opinión, nuestra experiencia, lo que hemos vivido. Y así que cada quien escuchas y lo hacemos para... pues para compartir más bien nuestras experiencias. Amén, claro que sí. Así es. ¿Esteban? Pues sí, felicitarles. Creo que no solamente invierten tiempo, sino también les ayuda mucho a su vida. O al menos es lo que veo con Lula, que pues ciertas cosas que a veces hasta en tu vida personal hay que mejorar, hay que cambiar, porque pues es necesario. A veces de ver o compartir, tenemos mejores ideas o mejores sentimientos también. Y sí, las felicito por ese tiempo que hacen, por pues que primeramente que Dios las siga bendiciendo y usando también y las guarde. Amén. Bueno, gente, pues muchas gracias por estar con nosotros. Estas fueron nuestras mamis. Feliz Día de las Madres, aunque a lo mejor ya pasó, pero seguimos en mayo. Disfruten a sus mamás. No se esperen a estar casada, a tener 20 y tantos años para poderlas disfrutar y poderlas apreciar, ¿verdad? Siempre hay que ser agradecido. Y espero que estos 2 últimos episodios les hayan ayudado para acercarse más a sus madres, para apreciarlas más, agradecerle a Dios por ellas. Y pues las amamos. Y Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bye. Gracias.